¿Qué tal? Buenos días. La actividad que vamos a realizar hoy es la siguiente. Vamos a destacar la situación de los ángulos en cuanto a la diferencia de dos de ellos para que se pueda entender claramente el problema del béisbol. Entonces aquí como primera actividad hay que dibujar, ¿sí? Un ángulo de 36 grados con sus lados aquí en azul de 14 centímetros, igual de 14 lo que está en anaranjado. Y bueno, vamos a empezar a dibujar este ángulo que le vamos a llamar alfa. Pues es lo inicial, ¿no? Ya tenemos un ángulo. Este ángulo de 36 grados, pues es digamos, la base para poder entender la diferencia o cómo podemos obtener la diferencia entre otros ángulos. Entonces ya vamos ahí. Una vez que trazamos el de 36 grados, que era el que estaba acá, vamos a dibujar otro de 12 grados y que le vamos a llamar beta. De tal manera que esa región que está aquí coloreada con amarillo, que es lo que quiero que hagan, va a ser otro ángulo dentro del de 36 grados inicialmente. Entonces ya tenemos uno de 36, uno de 12 que le vamos a llamar beta. Entonces tenemos que hacer la observación que son 12 grados. Y aquí les pido que lo dibujen con color rojo. Aquí espero se esté viendo el color rojo. Entonces observen, uno es el grande, digamos el de 36 grados, y otro es el de 12. De tal forma que queda un ángulo formado entre la línea roja o el lado rojo y el anaranjado, ¿sí? El grande, fíjense bien, el grande es de 36, el pequeño es de 12. Y lo que queremos destacar aquí es que se forma un tercer ángulo, ¿sí? Está el grande, el chico, y queda este ángulo que le vamos a llamar gamma. Este es el símbolo griego gamma. Entonces, ¿qué podemos hacer para obtener el ángulo gamma? Bueno, podríamos medirlo, obviamente, con su transportador, pero digamos algebraicamente la forma de obtenerlo pues va a ser a través de la diferencia, es decir, a través de la resta entre quién, entre el ángulo alfa y el ángulo beta, de tal manera que vamos a obtener el ángulo gamma. Lo vamos a obtener pues numéricamente. Aquí tenemos que gamma, ¿sí? Lo que está en esta región que digamos no hemos iluminado, va a ser igual a lo que mide el total menos el ángulo que habíamos puesto de manera secundaria, es decir, el ángulo beta. Y así vamos a obtener cuánto vale gamma. Entonces, fíjense bien, alfa menos beta me va a dar gamma como resultado. Y ya simplemente tenemos que restar 36 menos 2. Entonces eso quiero que lo dibujen en su cuaderno, sobre todo para darle su tiempo de la diferencia. Sé que es algo básico, muchos ya lo habrán observado en su curso de Mate 2, pero bueno, esta idea, como les decía, de los diagramas, de hacerlos correctamente a la hora de enfrentar un problema para ocupar ley de senos, es fundamental. Si no sabemos hacer bien el diagrama, se nos van a perder ciertos detalles y pues va a ocasionar que no entendamos el problema, nada más que lo copiamos y no lo entendamos. Entonces acuérdense, lo más importante es que ustedes lo hagan, no solamente que lo copien. Entonces esa es la parte. Bueno, eso es lo que quiero que hagan como primera actividad. Y bueno, ya haciendo el resultado, pues son 24 grados, ¿sí? 36 menos 12. Y bueno, eso es lo que sería en esta visión. ¿Qué quiero también fortalecer? Bueno, ¿qué pasa si lo ponemos de cabeza? Porque por lo regular pues, lo ponemos de manera horizontal. Pero aquí pues quiero que dibujen también esta imagen y también se acostumbren a visualizarlo, las cosas desde diferente punto de vista. En este caso, observen aquí la línea, el lado en azul, que es uno de los iniciales, está en la horizontal, pero ahora vamos a abrir hacia abajo, digamos, va a estar de cabeza el ángulo, o simplemente abre hacia abajo. ¿Y qué quiero que hagan? Bueno, ahora que hagan
un trazo, ¿sí? de 55 grados. Este es el de 55. Uno pequeño que quiero que lo coloreen en esta región por ahí del 10, ¿sí? Con su compás, acuérdense, abran su compás y dibújenlo lo más que se pueda. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos uno grande que es este, le quitamos el de la región amarilla y ¿qué nos va a quedar? Ah, pues nos va a quedar este ángulo, ¿sí? De igual forma, pues lo pudieran medir, ¿sí? Sin embargo, aquí lo vamos a manejar algebraicamente. ¿Cómo vamos a obtenerlo? Pues precisamente haciendo la resta de alfa menos beta nos va a dar cuánto vale gamma. Eso quiero que lo hagan, ¿no? ¿Para qué? Bueno, vamos a continuación a retomar el problema del béisbol y con esto nos va a dar pie para que nosotros entendamos de dónde viene el valor de ciertos ángulos cuando hacemos el dibujo. Aquí ya estamos en GeoGebra, es una herramienta muy adecuada para aprender geometría y otras materias. Y bueno, tenemos que hacer el diagrama, como les decía, algo que nos define es el diagrama, porque la ley de senos realmente es muy sencilla, no implica mayor complejidad más que saber identificar los valores conocidos y el despeje. O sea, realmente no se puede complicar tanto. Donde sí se complica es en el dibujo, porque a partir del dibujo podemos hacer la extracción de los elementos. Entonces, fíjense, iniciamos con las gradas, ya estamos viéndolo de una vista lateral. Aquí está el aficionado, por acá está lo que le llaman el plato, donde está ubicado el bateador, y por acá está ubicado el pitcher, o lo que le llaman el montículo. ¿Sí? Lo estamos viendo de manera lateral. ¿Qué hay que decir? Bueno, que hay distancias, ¿sí? Del aficionado hacia el pitcher y del aficionado hacia el bateador. Acuérdense que el ángulo de depresión pues es aquel que nos indica la inclinación con respecto a una horizontal. En este caso va a ser fundamental que ubiquen la horizontal, ¿sí? Esta horizontal, que esa nos va a dar el ángulo, es la referencia para el ángulo de depresión, y también nos va a servir el piso, ¿no? El piso que está aquí nos va a ayudar para poder entender de dónde salen los ángulos. Aquí pues visualmente tenemos que aceptar que es un par de rectas paralelas. Le tenemos que sacar provecho a las rectas paralelas, entonces por eso se destaca. Bueno, entonces cada elemento del pitcher y del bateador, o lo que le llaman el plato, pues tiene el ángulo de presión. Vamos a empezar con el pitcher y hay que identificar el ángulo de depresión. Ahí pues nos lo dan, que es creo 24 grados 12 minutos. ¿Sí? Este es el ángulo del pitcher. Y en el caso del bateador, este es el de bateador. Obviamente, bueno, se debe de ver visualmente que el grado de inclinación hacia el pitcher desde el punto de vista del aficionado es menor que el del bateador. Es decir, este ángulo mide 29 grados y el del pitcher mide 24 grados, ¿no? Está más lejos, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que analizar. Hay que tener claro que son las dos distancias y ambas tienen su respectivo ángulo de presión. ¿Sí? Nos dicen que hay una distancia entre el plato y el pitcher de 60.5. Bueno, ahí lo vamos a dejar porque bueno, tenemos que visualizar primero el ejercicio. Entonces, una vez que ya podemos entender claramente los ángulos de cada uno, ¿sí? Ya identificamos, pues hay que observar que pues se forma este triángulo, ¿no? Si nosotros quitamos aquí las imágenes, aquí hay un triángulo, este es uno de sus vértices, ese es otro y este es otro, para poder visualizar bien el problema. ¿Qué más hay que observar? Bueno, hay que tomar lo que les decía, la referencia del horizonte con respecto al piso, y observar lo siguiente, que si nosotros analizamos por separado, vamos a empezar con el pitcher. Ahí está el pitcher. Si nosotros
trazamos una transversal, como lo habíamos visto en el ejemplo ahí en el salón, observen, tenemos dos rectas paralelas y una transversal. Vamos a quitar las imágenes y ahí queda. ¿Y qué hay que sacarle de aquí de provecho? Bueno, pues es que hay que hacer la observación que el ángulo del pitcher, ¿sí?, es un ángulo interno, ¿sí? Este es un interno dentro de dos paralelas. Y hay que también observar por consiguiente entonces que este ángulo es el mismo. Es decir, esta región del ángulo, bueno, no la región, sino el ángulo, es el mismo que este. Esa es la observación que hay que tener en cuenta. Vamos a quitar este. Sí, vamos a ocultar para que no nos distraiga. Entonces, este ángulo es el mismo que este. ¿Cómo podemos sustentarlo? Porque hay una idea en geometría en Mate 2, de la geometría plana, que si tenemos una transversal que atraviesa a dos rectas paralelas, los ángulos que estén en su interior y sean alternos serán por consiguiente lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que este ángulo del aficionado que va al pitcher es el mismo, ¿sí?, en el triángulo. Vamos a ver cómo se hace el triángulo. ¿Qué quiere decir? Vamos a quitar este. Que este ángulo, ¿sí?, este ángulo va a ser lo mismo que este, ¿sí? Entonces, si nosotros visualizamos el triángulo, quiere decir que este ángulo, es decir, el que está acá, mide lo que mida hacia el pitcher, ¿sí? Entonces, para que quede claro, bueno, pues hay que observar esto que habíamos hecho en el... Vamos a ponerlo aquí. En el salón, ¿no? Entonces aquí tenemos el ángulo, este ángulo, que es el del pitcher, y que va a ser este mismo ángulo, ¿sí? Este es el mismo que este. Entonces ya sacamos. Y de igual manera, ya aislando ahora lo que sería el bateador, trabajando ya con el bateador, ¿sí?, trazamos una transversal que no es la misma hacia el pitcher, sino es esta transversal, pues va a suceder exactamente lo mismo. Tiene un ángulo de presión que es mayor al del pitcher. ¿Qué quiere decir? Bueno, que este ángulo también va a ser igual. Si nosotros ponemos el del pitcher, ¿qué quiere decir? Que bueno, este ángulo en morado es igual a este y va a ser el externo al triángulo original. Que aquí, bueno, en el ejercicio no se utiliza de esta forma, pero simplemente se hace por restarle los ángulos a 180. Pero sí es importante que vean la naturaleza de la transversal. También podemos trazar una transversal y por consiguiente ese ángulo va a ser el mismo. Ajá, entonces también se puede utilizar esta transversal, tanto para el pitcher como para el bateador. ¿Sí? Aquí dibujo las dos transversales, que es lo que quiero, ¿no? ¿Sí? Esta es la transversal, ¿no? Bueno, entonces ahora sí ya tenemos este elemento del pitcher, la distancia. Entonces podemos decir que este ángulo que está aquí es el mismo del de depresión del pitcher. Entonces aquí tendríamos ya un valor. Aquí vamos a ponerlo para que se vea un poquito. Este ángulo pues es el mismo que este ángulo. ¿Cuánto mide al pitcher? Mide 24.12. Entonces este ángulo mide 24.12. ¿Sí? Entonces ya tenemos que de aquí a acá, de la del montículo hacia el plato son 60.5. Ya tenemos esta información. Ya tenemos que este ángulo que está aquí mide 24.12. Entonces ya tenemos este ángulo, la distancia. Si nosotros sabemos que aquí mide 105, más bien 29.54, tendríamos que hacer la resta a 180 para saber todo lo que mide aquí. Pero bueno, eso lo vamos a hacer de otra manera. Entonces ya tenemos esta distancia,
¿sí? Los 60.5, ya tenemos que este ángulo mide 24,12 minutos, 24 grados 12 minutos, por lo que ya habíamos dicho de la recta. Y lo que habíamos hecho en el salón, es decir, ya, si ya conocemos este ángulo, nos falta un dato importante para resolver el triángulo, que es conocer este ángulo. Entonces aquí ya vamos a utilizar el conocimiento que habíamos visto anteriormente, que les dije que hicieran esa actividad. Fíjense, nos interesa saber, ya sabemos el ángulo de depresión hacia el pitcher, ya sabemos el ángulo de depresión hacia el bateador, pero queremos saber esta región, ¿sí? Aquí lo vamos a ejemplificar. Esta es la que nos faltaría, porque este sería el otro de los ángulos, ¿sí? Ya tenemos este ángulo, perdón, ya tenemos este ángulo que mide 24,12. Este no lo sabemos, ¿sí? Lo podríamos saber haciendo una resta, pero bueno, aquí lo que quiero ocupar es lo que habíamos hecho en lo que hicieron en su cuaderno. Es decir, eh, vamos a tener este y este ángulo. Vamos a quitar aquí esta región para que se vea. Fíjense, tenemos un ángulo que es el de depresión hacia el bateador, y este es otro de depresión hacia el pitcher. Si nosotros restamos este valor menos este valor, pues ¿qué valor vamos a encontrar? Lo que está ahí. Y una vez teniendo ese valor, bueno, quitamos aquí esto. Ya que tengamos esos valores, pues tan solo resta resolver a través de la ley de senos el problema, que es lo que quiero que hagan en su cuaderno. Aquí no lo vamos a resolver porque eso es lo que tienen que trabajar, pero lo que sí me interesa es que tengan el diagrama claro, ¿sí? Que tengan este diagrama muy claro. Aquí está, vamos a borrarle, que sería ver el triángulo, lo que les decía, ¿sí? Parte del problema no es tanto la ley de senos, que se sepan o memoricen la ley de senos, simplemente que sepan realizar bien el triángulo, ¿sí? Ya cuando quitamos los elementos, pues nada más queda los ángulos interiores y los lados. Entonces, conocemos conocemos este elemento que es de 60.5, conocemos el ángulo, con lo que hicimos anteriormente podemos conocer este ángulo, y acuérdense como lo hicimos en la clase que les decía, si restamos 180 menos este valor nos va a dar este valor. Entonces ya tengo todos los ángulos internos. Tengo esta distancia. Entonces puedo saber cuánto vale este lado, puedo saber cuánto vale este lado, y así es lo que se llama resolver el triángulo a través de la ley de senos. Muy importante es que no pierdan de vista la situación gráfica, porque de ahí es que sacamos la información de los ángulos. Entonces tienen que trabajar este problema. Espero les haya servido esta ilustración gráfica para poder entender claramente todos los elementos que se están involucrando, sobre todo gráficamente. Entonces lo dejo ahí tantito para que lo vean. Y bueno, pues ahí está el dibujo el bosquejo que habíamos hecho en el salón, para poder entender claramente cómo se desarrolla este problema.